Vamos a hacer un boceto de lo que es el balón de fútbol en sistema diédrico, planta, alzado y perfil. El rombicosido decaedro se llama, es el nuevo balón de fútbol y lo podemos construir a partir del achaflanamiento de estas figuras. O sea, al biselar esto o esto nos sale ese poliedro, ¿no? Entonces, como es complicado de dibujar, vamos a entender que está formado por cúpulas pentagonales. Luego explicamos cómo son. Primero hacemos el boceto en sistema diédrico. Entonces, para ello dibujaremos las tres vistas. Planta, alzado y perfil. Tenemos aquí la planta. Sabemos que todos los poliedros arquimedianos que están formados por polígonos regulares de distintos tipos, pues se pueden inscribir sus vértices sobre esferas, ¿no? Entonces haremos aquí la planta, el alzado y el perfil. Y lo que tenemos que tener en cuenta y presente es que una vez que cogemos todos los poliedros con sus clasificaciones que tienen polígonos regulares, o sea, polígonos de lados y ángulos iguales, por truncamiento o achaflanamiento, o sea, por biselado, construimos los arquimedianos. Y luego hay otros, como el antiprisma, por ejemplo, que está formado por pirámide, por triángulos equiláteros y encima un polígono regular, por poner un ejemplo. Bueno, quitando todas las clasificaciones de regulares, Johnson hizo otra clasificación de los que quedaban convexos que tenían polígonos regulares y uno de ellos era la cúpula pentagonal. Este poliedro está formado por cúpulas pentagonales. Vamos a ver cómo dibujarla. Tenemos que ir por encima porque tiene mucha enjundia y no es cosa que se haga un momento. Entonces vamos a sintetizar, ¿no? Para entender el poliedro y nada más. Entonces un poliedro de 62 caras que tiene 12 pentágonos, tiene luego 30 cuadrados y tiene 20 triángulos, ¿vale? Y una esfericidad grande de más del 93%. Bueno. Una vez que tenemos esto, entonces esbozamos la cúpula pentagonal. Aquí está en verdadera forma el pentágono superior. Entonces dibujamos la cúpula. Podría llenar, por ejemplo, este espacio así. Y ahora vamos a imaginar aquí el pentágono centrado. Dibujar un pentágono no es fácil y más aquí perfectamente centrado. Bueno. ¿Qué más hay en verdadera forma? Pues por ejemplo también hay aquí un cuadrado que está en verdadera forma. Pero nos interesa esta cúpula porque tendría, si ahora aquí tenemos un cuadrado, aquí tenemos otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado, esta es la cúpula pentagonal, ¿vale? Y como vemos está formado, la forma de hacerlo sería, cogemos la circunferencia, la dividimos en 10 lados y en cada uno de los lados hacemos líneas que en realidad, como vemos, siguen la dirección de este eje, ¿no? Ahora tenemos aquí otro lado, pues lo mismo respecto al centro, seguimos esta dirección. Y así con todo, ¿no? Con lo cual tenemos la cúpula que está formada por un pentágono en verdadera forma, ya que es paralelo al plano horizontal, y luego estas figuras giradas. ¿Cómo sabemos cuánto hay que girar para hacer aquí el alzado? Pues si lo proyectamos tendremos aquí, al proyectar aquí esta esquina, pues tendremos ya la cúpula ahí en el alzado, de manera que aquí aparece un triángulo y aquí aparece otro triángulo y aquí otro. Y cuadrado, cuadrado y aquí arriba el pentágono, ¿vale? Bueno, pues eso mismo también aparecerá abajo, pero debajo estará alterno, de manera que aquí hay un triángulo para la parte superior, pero para la parte inferior habría un cuadrado y con la misma anchura, con lo cual tendríamos el cuadrado, tendríamos los triángulos, ¿vale? Y luego tendríamos otra vez aquí los cuadrados, un cuadrado y otro cuadrado. Bueno, ¿y qué tendríamos aquí? Pues tendríamos, no en verdadera forma, pero tendríamos un triángulo aquí desplazado hacia arriba. Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo primero es saber cómo, porque como la figura está formada solo por esta figura repetida por todas partes, cómo hacer esto y cómo saber la altura de esto. Bueno, pues así de simple. Si tenemos aquí el pentágono, para saber cuánto giran estos polígonos, el cuadrado y el triángulo, imaginamos el triángulo.
Y ahora colocamos aquí, por ejemplo, un pentágono, pero lo colocamos en verdadera forma en el plano. Y colocamos aquí el cuadrado también en verdadera forma. El cuadrado, al girarlo, pues este vértice va a caer sobre la perpendicular al eje de giro E. Y el triángulo, al girarlo respecto a este eje de giro, que es, como vemos, perpendicular aquí a esta línea y perpendicular a este lado, al hacer el giro, pues esto va a cortar, vendría al lado del cuadrado en un punto. Donde corta al lado del cuadrado, ahí tenemos ya la solución. O sea que esto nos dará la posición exacta de esas figuras. Entonces lo hacemos de forma más precisa. Tenemos el triángulo equilátero. Vamos a coger el triángulo. Tenemos el triángulo equilátero y tenemos el pentágono aquí. Y ahora tenemos aquí el cuadrado. Esto es de 90 y esto es de 60. Y esto, aquí tendremos que ver el ángulo del pentágono regular. Entonces, una vez que giramos esto y giramos también esto hacia aquí, donde se corta el triángulo con el cuadrado, ahí tendremos ya la posición del cuadrado transformado en esta proyección en rectángulo y el triángulo que vendrá aquí. Y de esta forma podremos hacer toda la figura. O sea que solo necesitamos el contorno de 10 figuras, ya que son 5 cuadrados, 5 triángulos, ¿no? Bueno, pues hecho esto ya tenemos la primera cúpula, que es esta, y tendremos entonces esta línea. Hay simetría total, ¿no? Y ahora aquí tendríamos otra cúpula. Lo mejor es pensar en cúpulas. Aquí tendremos otra simétrica de la anterior, ¿no? Aquí tendremos otra y aquí tendremos otra. Creo que haciendo cúpulas es más fácil de entender. Entonces, teniendo aquí también esta cúpula, pues hacemos las circunferencias que se proyectarán según elipses. Esta otra cúpula, esta también simétricas, ¿no? Y lo mismo, esta otra cúpula por aquí y vendrá por aquí así. Y lo mismo, esta por aquí. Bueno, pues así sería una forma bastante intuitiva de hacer la figura, ya que el cálculo resulta demasiado laborioso, ¿no? Y aquí pues tendremos lo mismo. Una vez que tenemos el cuadrado, pues tendremos aquí, pues por ejemplo, esta cúpula, aquí esta otra. Y aquí, pues igual, para este cuadrado tendremos esta cúpula. Y para este tendremos esta otra. De manera que siempre los cuadrados aquí están rodeados de pentágonos. Bueno. Y ahora tendremos aquí el triángulo. Entonces tenemos el triángulo, ahora aquí el cuadrado y todo esto es horizontal, ya que corresponde a la cúpula que está aquí. Entonces tenemos el cuadrado, el triángulo y ahora otra vez el pentágono, de manera que estos vértices estarán alineados pues un poco más hacia arriba del centro, de la zona central que separa las dos circunferencias, con lo cual aquí en la esquina tendremos otro pentágono y aquí otro cuadrado. Bueno, una vez ya que empezamos a esbozar esto, pues también tendremos de aquí detrás del pentágono tenemos el cuadrado y aquí el triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado y esto tendremos aquí otra cúpula en la esquina, ¿vale? Con lo cual tendremos un triángulo, un cuadrado y aquí otro triángulo. Bueno, de esta manera vamos aproximando bastante, ¿no? Entonces también tenemos aquí este triángulo y ahora en esta cúpula tendremos aquí este pentágono, de manera que aquí abajo hay otra cúpula que también tiene paralelismo con esta línea y también alineado con esta de aquí. Bueno, con lo cual aquí tendremos el triángulo, aquí tendremos el cuadrado y aquí tendremos el triángulo y aquí el cuadrado. Vale, hay otra cúpula, ¿vale?
Bueno, si seguimos aproximando, pues tenemos también que, rodeando al pentágono que tenemos aquí, que pasará esto, excederá un poco aquí lo que sería el eje central, tenemos el cuadrado y tenemos el pentágono, y ahora otra vez otro cuadrado, y detrás pues aquí tenemos otra cúpula que también estará opuesta a esta por este eje de simetría. Vale. Entonces, si nos fijamos aquí, la distribución está, tenemos este eje de simetría, y alguien se habrá dado cuenta de que esto coincide prácticamente con, aquí tenemos esta línea paralela a esta, pasa que bueno, está algo alargado, ya que esta forma debería ser pues ligeramente más, tenemos el triángulo. Bueno, entonces decía, ¿con qué coincide esto? Bueno, pues si dibujamos ya lo dibujamos muchas veces, el dodecaedro regular tiene esta forma, así. O sea, esta vista, según tenemos aquí, pues sería esta de aquí, ¿no? Esta vista. Entonces, esto está en proporción áurea con, cogemos esta medida y la colocamos aquí, está en proporción áurea con este segmento, y este segmento lo está con este. Ya sabemos, A es a B como B es a C, A es a B como B es a C, y esto B es media proporcional entre la arista del cubo donde se inscribe, y tenemos que esto vale 1,618,033, etcétera. Es el número de oro, como ya sabemos. Fin. Vale. Bueno, entonces, si alguien ve esto y ve esto, pues ya se da cuenta de que realmente aquí le hemos añadido un trozo, aquí otro, y porque esto hemos achaflanado las esquinas, ¿no? Entonces ahora el cuadrado sale aquí centrado, ¿vale? Ahora aquí saldría el triángulo, lo que tenemos aquí, ¿no? Vale. Y todo lo demás, ¿no? O sea que va saliendo por aquí todo esto, ¿no? O sea que es esta figura chaflanada bajo esta vista, ¿no? Entonces, si ahora del dodecaedro hiciéramos esta vista correspondiente, pues como ya sabemos, tenemos aquí esta vista que correspondería a, ahora pensamos también en el pentágono, tenemos aquí, vamos a ponerlo así, vamos a poner aquí esta línea en vertical, ya lo hemos dibujado también varias veces. Entonces esta es la vista del dodecaedro para esta vista, o sea que sería algo así como esto. Vamos a coger así. Bueno, y por último esta de arriba ya lo dibujamos, era algo como esto, de manera que esta vista corresponde a esta, y aquí vemos que esto está centrado también, lógicamente. El rómbicos y dodecaedro tiene el pentágono más pequeño que esto, porque estamos cortando todo por aquí, cortando estas esquinas, o sea, como si pasáramos la sierra por aquí, nos queda el pentágono más pequeño, otro pentágono, aquí nos queda el cuadrado y aquí el triángulo, ¿no? Ya no lo hacemos, pero bueno, sería esa vista, y ya terminamos con esto y ya concluimos. Entonces tenemos aquí nos mostrará entonces esta cúpula que viene por aquí, aquí dejará algo de curvatura, y aquí tenemos el pentágono, el otro pentágono, y aquí tenemos entonces ya el cuadrado. Como vemos, debe ser simétrico respecto a este eje, y ahora tenemos este de aquí con sus cuadrados y su pentágono también simétrico respecto a este eje, de manera que aquí tenemos el cuadrado y aquí detrás el pentágono, y ya tenemos ahí esa vista en alzado. Tenemos esto y ya terminamos. Tenemos entonces ya el cuadrado que vamos colocando aquí, rodeado siempre a los triángulos, cuadrado, cuadrado y cuadrado. Y al lado del cuadrado ya sabemos que van los pentágonos, todos los pentágonos, ¿vale? Con lo cual aquí nos dejará ver detrás de este cuadrado parte del triángulo, y siempre al lado del cuadrado parte del triángulo, ¿vale?
Bueno, pues esas serán las vistas, nos hacemos ya una idea de cómo sería la figura y le damos algo de sombreado, así vamos a intentar esferificarlo un poco, ya que cuando esto se convierte en un balón, como ya sabemos, aquí tendríamos un cuadrado en la esquina detrás de esto. Cuando se convierte en un balón, pues esto se infla de manera que esto ya coge cierto volumen. Entonces le damos aquí el oscuro, vamos aquí. Y lo mismo aquí, vamos a oscurecer un lateral y tenemos ya el rombi cosido de caer. Aquí oscurecemos todo esto, pero más esto de aquí y esto. Y esto de aquí. Bueno, una vez ya que tenemos esto, le damos un poco de sombras y ya concluimos. Entonces tenemos aquí el pentágono, el cuadrado, esta cara, a ver, algo así. Vamos a oscurecer también esto un poco, esto también, y aquí esto. Bueno, el diédrico nos facilita una cosa que no nos facilita otros sistemas, y es que nos provee de verdaderas formas muchas veces, ¿no? Aquí vemos varias caras en verdadera forma, ¿no? Entonces vamos a, ya por último, a marcar las caras que estarían en verdadera forma. Decíamos, este triángulo no lo está, el pentágono lo está y el cuadrado también lo está, ¿vale? Está girado ahí, entonces ya hacemos así. No tiene la diagonal vertical, aunque pueda parecer, ya que Andríaz coincide con esto, para que esté colocado así. O sea que no coincide ahí en la vertical, sino que más bien esto está desplazado así ligeramente. Y una vez ya que tenemos el cuadrado, pues tenemos aquí los cuadrados con su simetría respecto a este eje. Bueno, tenemos estos dos pentágonos que son simétricos ahora respecto a este eje. Entonces ya hacemos el pentágono. Bueno, tenemos entonces los dos triángulos también simétrico respecto a este eje, o sea, hay simetría respecto a este eje de toda la figura y también lo hay respecto a este eje, al igual que el poliedro que venía por aquí. Bueno, entonces ya terminamos, tenemos esto aquí, el cuadrado simétrico, ¿no? Y una vez que tenemos estos cuadrados, pues teníamos aquí esto aparecerá aquí recto y tendremos entonces aquí este triángulo, aquí este cuadrado, todo esto recto ahí detrás. Bueno, entonces tenemos el triángulo, el cuadrado y aquí el triángulo. Entonces el cuadrado, triángulo y cuadrado. Y lo mismo aquí, triángulo, cuadrado y triángulo. Vale. Y aquí cuadrado y aquí pentágono. Y aquí el triángulo, cuadrado, y después del triángulo, aquí el cuadrado. Tenemos aquí el cuadrado, y ahora aquí los cuadrados detrás de los triángulos, otro cuadrado y otro. Y detrás de los cuadrados los pentágonos, que tendrán que tener lógicamente todos el mismo tamaño. Entonces detrás de este cuadrado el pentágono y el pentágono y el pentágono. Y aquí arriba pues igual, aquí hay una simetría, pero aquí puede parecer que hay simetría, solo lo hay respecto, vamos a nombrar los ejes que tienen simetría, la figura es simétrica respecto a este eje, aquí lo es respecto a este eje y aquí lo es respecto a este eje. Estos son los ejes de simetría para las vistas en alzado, en perfil y en planta. Aquí tenemos que la figura pues tiene una simetría radial, de manera que esto se repite, ¿no?, siguiendo una forma pentagonal, ¿no?, o pentameral, ¿no?, de manera que siempre hay esa simetría radial con estos 5 puntos del pentágono, ¿no? ¿Vale? Porque esta cúpula, como ya dijimos, está en verdadera forma, este decágono está aquí en verdadera forma y es de donde sacábamos esas líneas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hecho esto, pues por último pasamos ya
a intentar simular un poco el efecto del redondeo para el poliedro y ya terminamos. A ver si somos capaces de simular un poco el efecto del balón de fútbol, en nuestros casos en la planta, alzado y perfil. Entonces dibujamos aquí sí que este cuadrado tendrá estas dos líneas en vertical, ¿no? Y ahora tenemos estas dos y estas dos. Decíamos que aquí había solo simetría respecto a este eje y aquí teníamos una simetría radial por todos los vértices del pentágono, ¿vale? Entonces tenemos este cuadrado, y aquí tenemos este pentágono, y debajo de este pentágono tenemos entonces ya el cuadrado, ¿vale? O sea que siempre alternando al lado de cada, siempre encontraremos estas cúpulas, siempre rodeando a cada pentágono. Esto será horizontal, cuadrado, triángulo, triángulo, y esto también será horizontal, porque si no el cuadrado sería un cuadrilátero labeado, un paraboloide hiperbólico, cosa que no puede ser, ¿no? Vale. Y ahora aquí tenemos esto inclinado, es la continuación de esto, y lo mismo aquí. De manera que aquí volvemos a tener el cuadrado, aquí el cuadrado, y detrás de este cuadrado tenemos aquí, como siempre, el pentágono, y detrás de esto tendremos aquí el cuadrado, y lo mismo aquí su simétrico, el cuadrado. Vale. Mientras que aquí arriba tendremos el triángulo y tendremos aquí arriba la forma plana de los dos cuadrados y el triángulo. Vale. De manera que nos deja aquí el cuadrado, y aquí nos dejará ver parte del triángulo y parte del triángulo, dejando aquí el cuadrado y el pentágono. Bueno, pues ya concluido, entonces ya terminamos. Entonces decíamos que oscuridad para esto que está más oculto, lo mismo este cuadrado, y estos ya le damos un tono más uniforme, de manera que este pues más oscuro, este cuadrado también más oscuro, este triángulo también, el cuadrado más oscuro, y aquí pues por ejemplo marcamos detrás de este cuadrado, tenemos el pentágono, detrás del pentágono aquí el cuadrado, detrás del cuadrado nos deja ver en la continuación ahí el triángulo, y lo mismo aquí el pentágono, ¿vale? Detrás del cuadrado el triángulo, pentágono, ¿vale? Cuadrado con triángulo, y lo mismo aquí. Bueno, y aquí muchas veces están algunos segmentos en proporción áurea. Entonces, ¿dónde tiene proporción áurea? Vamos a ver. Pues por ejemplo, si queremos encontrar, bueno, antes de nada le damos un poco más de sombras. Entonces oscurecemos por aquí para que se perciba más en 3D. Y lo mismo también estas caras, estas más oscuras, esta más oscura, y lo mismo aquí. La proporción áurea va a aparecer siempre donde hay pentágonos regulares, ¿no? Entonces, allí donde hay pentágonos regulares ya se va a dar, porque el cociente entre la diagonal y el lado del pentágono siempre nos da el número de oro, el número mágico, el número de la proporción áurea. Entonces, oscurecemos aquí varios. Aquí remarcamos algunas líneas, pues por ejemplo por aquí, ya que esto va a quedar un poco ahí borradas, y aquí lo mismo. Bueno, pues decíamos dónde existe la proporción áurea, ahí lo tenemos ya en planta, alzado y perfil. Podemos marcar la línea de tierra, tenemos por aquí, y ya marcamos aquí los dos segmentos de la línea de tierra. Y aquí la separación, este espacio aquí también lo dejaremos respecto a la separación de los dos planos verticales, ¿vale? Bueno, pues decíamos, por ejemplo, si cogemos el cuadrado, ¿vale? Y vamos
vamos a coger, porque en realidad este poliedro está también relacionado dentro en proporción áurea, ¿no? Vale, entonces, si por ejemplo cogiéramos aquí, vamos a citar algún ejemplo nada más, por ejemplo en esta misma figura, ¿no? Si cogemos aquí dentro de esta figura la división áurea, entonces cogemos aquí y hacemos la división áurea, pues tenemos que en realidad la división esta es la que coge parte detrás del aquí de este poliedro, ¿no? Vale. O sea que el poliedro va a venir exactamente esta línea, va a hacer aquí la separación áurea, por poner un ejemplo, ¿no? Vale. O sea que lo colocamos aquí tal cual y dentro de este cuadrado pues sabemos que esa división áurea corresponde aquí a esto, ¿no? Bueno, pues eso se repite continuamente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Si cogemos aquí, pues este cuadrado que nos queda aquí, que bueno, no es que esté muy bien dibujado, aquí sí que tendría que ser una línea perfectamente recta, ¿no? Entonces decía, si por ejemplo cogemos esto, pues también, ahora ya prescindiendo de esto, si cogemos esto y lo dividimos entre esto, pues tenemos que está en proporción áurea, ¿vale? Esto que citamos aquí para esto también valdría, ya que está en una simetría circular, se repite continuamente, ¿no? Pero si por ejemplo cogemos, vamos ahora a coger todo el lado este que tenemos aquí, esta división desde esta arista que se proyecta según un punto hasta este punto donde corta aquí esta arista, pues tenemos en esta división también tenemos que va a corresponder y está en proporción áurea, ¿no? Respecto a esta, ¿vale? En la figura ya sabemos que la diagonal y el lado están en proporción áurea, ¿no? Pero si nos fijamos esto va a involucrar también este tramo, porque en realidad este punto va a coincidir exactamente con este, ¿vale? O sea que la figura esta del pentágono va a quedar encajada aquí, con lo cual esta relación áurea se va a dar también aquí, ¿vale? Bueno, eso no quita que luego pues la figura aquí pues va a exceder esto un poco sin llegar aquí, ¿vale? De acuerdo. O sea que en realidad la figura, si aquí dibujáramos esta solapada, pues este tramo de la cúpula queda por aquí encima, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces esas alineaciones áureas son las que estamos diciendo que coinciden exactamente de manera que, como decíamos, esto y esto está en proporción áurea en esta vista, ¿no? Bueno, eso que ahí no tenemos nada en verdadera forma, excepto la altura del pentágono que está aquí inclinada, ¿no? Bueno, pero decíamos que la longitud que correspondía en realidad a esto, entre esto que está en proporción áurea, es tal que también consta aquí en la figura, ya que este punto va a coincidir exactamente con este punto. Bueno, de acuerdo. Bueno, podríamos seguir citando más casos donde se da, pero bueno, es un tema también relevante. Ya decimos, allí donde hay pentágonos, pues se va a dar siempre esta proporción áurea, ¿no? Y es una de las claves ya de la figura. Bueno, para terminar ya y que resulte un poco más tridimensional, le damos un poco más de sombra, todo así en plan circular, y oscurecemos más estos últimos de aquí abajo, este más todavía, más, este más. Y aquí, por ejemplo, pues le damos más oscuridad a este también. Aquí encima del pentágono, aquí tendríamos el triángulo, ¿no? Y luego tendríamos el cuadrado y el triángulo. Bueno, con lo cual, aquí ponemos estos más oscuros, y aquí este y estos de aquí también. Aquí podemos oscurecer estos un poco, los de este lateral.
Bueno, pues ya tendríamos entonces la figura al completo con toda su geometría, y ahora ya sería cuestión de ir cuadrando un poco las líneas para que salga más ordenado, ¿no? Ya que la figura pues tiene mucha simetría, ya dijimos que tenía ahí bastante más esfericidad que el antiguo icosaedro truncado, que era el poliedro que se utilizaba antes como balón de fútbol. Ahora ya sabemos que este es mucho más esférico que el anterior, ¿no? Recordamos que para calcular la esfericidad, que puede ser distinta, es distinta por dentro que por fuera, pues vemos cuánto ocupa de la esfera, ¿vale? Por ejemplo, un cubo, ahora no recuerdo, ¿qué es más esférico, por dentro o por fuera? Si hacemos el cubo de manera que sus vértices están en la esfera, pues necesariamente parece que por dentro, si ponemos una esfera interior, el espacio que queda respecto a la esfera es menor que este de aquí, por lo tanto parece más esférico por dentro, ¿no? Pero bueno, quiero decir que respecto a la esfera externa, que es lo que nos interesa cuando jugamos al fútbol, pues este es más esférico que el otro, que el icosaedro truncado, ¿vale? Aquí tendríamos el cuadrado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Esto ya nos da una idea más o menos de cómo es la figura y su relación con el dodecaedro, que es el que se achaflana para conseguirla.